Buenas tardes, hermanos. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos sigue permitiendo seguir compartiendo su palabra, la palabra que trae respuestas a nuestra vida, la palabra que trae ánimo, fortaleza. Se había estado anunciando que estamos cumpliendo un año en este mes de que empezamos a compartir la palabra, aunque suspendimos por unos meses el estar compartiendo la palabra por cuestiones de salud. Y al momento en que ya me empecé a sentir bien otra vez, entonces pues seguimos con la misma comisión de compartir la palabra, de enseñar la palabra, de tratar de buscar todos los aspectos de la palabra que nos ayuden, que nos edifiquen. Y estamos en ese propósito, gracias a Dios, y se cumple la palabra que dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Entonces, Dios es el que pone en nuestra vida querer compartir la palabra y lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos anunciando que de este mensaje, la verdad que liberta. Nosotros ahorita están pues moviéndose muchas verdades, muchas realidades, pero ¿cuál es la verdad o la realidad que nosotros debemos de vivir como cristianos? Hay muchas verdades en la vida del hombre que las toma para su forma de vida, y hay unas verdades que también las toma el hombre en su forma de vida, pero lo alejan de Dios. Pero esa es la verdad que el hombre o la gente quiere vivir, porque han encontrado en esa forma de vida un acomodo a su pensamiento, a su desenvolvimiento. Y cuando el hombre encuentra esos tipos de situaciones en su vida, los toma como una verdad, aunque muchas veces esté mal la gente, ¿verdad? Pero adoptan ese estilo de vida y lo hacen una verdad, una realidad en su vida. Pero nosotros nos basamos y nos fundamentamos en la palabra del Señor Jesucristo, que esa es la verdad que debemos o deberíamos todos de saber. Así de que en esta hora quiero darle gracias a Dios, que sea el Espíritu Santo, como siempre, que ponga las palabras que salgan de mi boca en la mente y en el corazón de una forma correcta en la vida de cada uno de los que vean y oigan el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Sabemos que tú eres el que nos ayuda en todo momento, en todo tiempo, Padre. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, porque hemos entendido que tus palabras, Señor, son verdaderas, y hemos creído, Señor, que tu verdad nos guiará a la vida eterna, Padre. Por eso te damos gracias, Señor, y por eso compartimos esta palabra, Señor, pretendiendo que llegue a la mente y al corazón, y que se establezcan en la vida, Señor, de tus hijos y de tu pueblo, y que traiga, Señor, si hay algo malo en nuestras vidas, que la verdad de tu palabra corrija, Señor, que haga volver, Señor, a la realidad de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Aleluya. A lo largo de los siglos, del tiempo, Dios ha estado hablando. Nosotros ya conocemos los relatos del Génesis, conocemos los relatos de los tiempos de Noé, conocemos los relatos de los tiempos de Abraham, cómo a la gente, al apartarse de la verdad y vivir a su manera, Dios trajo un diluvio en los tiempos de Noé,
porque la gente se apartó de la verdad y hacían como les parecía. En los tiempos de Abraham, también la gente, conociendo del Dios verdadero, adoptaron una forma de vida que ellos creían que esa era la verdad. Y vemos que Dios trae una destrucción en Sodoma y Gomorra. Pero aún también en el tiempo de los jueces, y claramente lo dice ahí en el libro de los jueces, al finalizar el libro, que en esos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía como le parecía. Cada quien vivía su vida pensando que era la verdad. Y a través de eso Dios ha tratado de corregir a lo mejor de una forma, podámoslo ver como una forma de destrucción, como en el diluvio o en los tiempos de Noé, pero Dios siempre ha querido corregir a su pueblo, a la humanidad, antes de traer alguna consecuencia del extravío de la gente. Dios siempre está corrigiendo. Y cuando nace y el Señor Jesucristo manifiesta su ministerio, voy a dar lectura aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, que es el nombre del tema que queremos exponer. Dice en el capítulo 8 y en el verso 31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, había judíos que habían creído en él, inclusive Nicodemo, que era uno de los principales de los fariseos, lo consultaba de noche. Entonces había judíos que conocían la ley, pero que habían creído en él. A eso se refiere con esto de que a los judíos que habían creído en él. Y les dice el Señor Jesucristo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces el permanecer en la palabra de Dios lo convierte a la persona en un discípulo, el permanecer en su palabra. Y al convertirse uno en un discípulo, entonces viene la realidad. Dice en el 32: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Entonces, ya había judíos que habían creído en el Señor Jesucristo, pero había una lucha en su mente por el arraigo de la ley que ellos traían, pero sabían que el Señor Jesucristo era un enviado de Dios, y se lo dice Nicodemo. Dice: nosotros sabemos que tú vienes de Dios. ¿Quiénes eran nosotros? Eran muchos fariseos que eran, ahora sí, pues en aquel entonces los fariseos eran los que dominaban, por decirlo así, era la secta farisaica que dominaba en el judaísmo. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, con Z, celotes, y estaba la corriente helenística, que eran los judíos de ascendencia griega. Entonces había corrientes, pero ahí la que dominaba era la corriente de los fariseos. Y cuando el Señor habla con Nicodemo, le dice: nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces sí sabían los fariseos que Jesucristo, el Señor, venía de parte de Dios. Lo que no aceptaban era que dijera o que pretendiera decir que era hijo de Dios. Eso se lo discutieron una vez que lo quisieron matar. Pero quisiera seguir leyendo aquí en Juan, porque eso despertó el celo carnal en cuanto a la ley, cuando les dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces ahí ya
ya cambió su postura de los fariseos, porque le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Pero mire lo que descubre el Señor Jesucristo de estos hombres. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor Jesucristo les estaba diciendo que eran pecadores. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y ya más enojados le dicen los fariseos, le dice el Señor Jesucristo: sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham?, les dice. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, miren lo que tanto le recriminaban al Señor Jesucristo y que por eso argumentaron matarlo. Lo que dicen los fariseos: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Miren lo que tanto le recriminaron al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo reconoce y dice: ustedes son descendencia de Abraham, pero procuran matarme. Cuando Él descubre las negras intenciones del corazón de estos hombres, entonces ellos ya adoptan una postura más alta y le dicen: nosotros somos hijos de Dios. Y ya es ahí cuando el Señor Jesucristo les dice: ustedes son hijos del diablo porque procuran matarme, porque el diablo ha sido homicida desde el principio. Entonces, la verdad primeramente hace discípulos, y el que permanece en el discipulado de la verdad queda libre de la esclavitud del pecado. Eso era lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y estos hombres, al verse descubiertos, primero adoptan la postura de que ellos nunca han sido esclavos de nadie, que son descendientes de Abraham. Y el Señor les dice: sí, yo sé que son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. Y cuando les dice eso, entonces ellos ya adoptan la máxima postura de un hombre, que ellos lo traían dentro de su ser, pero no lo manifestaban para que no los fueran a condenar. Pero cuando el Señor Jesucristo saca el lado oscuro de su corazón, ellos dicen: nosotros somos hijos de Dios. Y por eso mismo condenaron a nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Mire cómo el Señor, al exponer estas palabras de la verdad, cómo descubrió las intenciones del corazón de estos hombres. Y así viene pasando a lo largo de la historia. La verdad expone lo oculto y lo oscuro del corazón cuando la verdad se manifiesta. Pero la verdad no es solamente para evidenciar lo que trae el hombre en su corazón o el pecado que traiga. La verdad se expone para hacer discípulos, para sacar de la esclavitud, que eso es lo que la gente no ha entendido aún hasta el día de hoy. Cuando se predica la verdad, se cree que se le está atacando a la gente, y no sabiendo la gente que lo que Dios quiere es cambiar de esclavitud a libertad a través del discipulado de la palabra. Porque le dijo el Señor: si ustedes permanecen
en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. ¿Y qué quiere decir eso de que verdaderamente? Es que un discípulo no es solamente el que oye. Ahorita, en la actualidad, ¿quién no oye la palabra? ¿Quién no ha oído la palabra? Pero a veces está muy lejos el que ha oído, viviendo en su forma de vida pecadora, está muy lejos de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Y después de que se hace uno discípulo, se rompen cadenas y yugos de esclavitud de pecado, y entonces podemos ser verdaderamente libres. Pero nosotros o la gente ha llegado a pensar que cuando exponemos una verdad del Evangelio es para atacar, por decirlo así, su religión, su credo, su creencia, porque está la gente tan arraigada en su verdad, en la verdad que ellos han creído, que lo ven como un ataque, no sabiendo que el Señor quiere libertad a través de su palabra. Y en esto, la verdad hace al hombre racional. Y nosotros lo podemos ver aquí en la carta a los romanos. La verdad hace al hombre racional. Quiere decir que está de acuerdo con la razón del hombre. Dice en Romanos en el capítulo 12 y en el verso 1. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire cómo debemos de presentar, ¿verdad?, nuestro cuerpo. Primeramente vivo, no dormido espiritualmente, ni muerto por el pecado. Santo. Santo quiere decir apartado del mal. Agradable, que sea grata nuestra condición delante de Dios, que es vuestro culto racional. O sea que tú ya pensaste, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Ahorita, con todo lo que se ve en este mundo, hay gente que un día anterior está pecando y al día siguiente va y se presenta a Dios como si nada hubiera hecho. Se presenta delante de Dios irracionalmente. Aquí dice el apóstol Pablo: presenta tu cuerpo vivo, no dormido, porque hay quienes duermen espiritualmente. Por eso dice el apóstol Pablo: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Pero no está hablando de una dormitada física, está hablando de estar dormido espiritualmente. Y despiértate de entre los muertos. ¿Cuáles muertos? Los que les gusta y viven en el pecado, y esa es su realidad, pero así quieren vivir. Pero dice el apóstol Pablo: cuando tú vayas a hacer el culto, por decirlo en la actualidad, a la iglesia, al templo, piensa cómo te vas a presentar delante de Dios. En un sacrificio vivo, santo, que sepas tú que ya te apartaste del pecado. Si bien es cierto que nuestra condición nos hace pecadores, hay pecados que la gente los puede practicar deliberadamente. Hay pecados que la gente hace sabiendo que es pecado. Pero también hay pecados no de muerte, que dice el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pablo dice que si hay alguien que ya cometió pecados de muerte y que degustó el don celestial, dice: yo digo que ya no se pida por esa gente. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo: yo digo. Pero hoy en la actualidad, si alguien dijera eso, diría: no, es que a ese le falta amor. Ese no tiene amor, no tiene misericordia. Pues entonces el apóstol Pablo sería
el primero en misericordia, porque fue el que inició los viajes misioneros, dándosele a él la estructura de la iglesia, porque fue al apóstol Pablo el que le dieron la estructura de la iglesia. Por eso él dice: yo como perito arquitecto de la iglesia, se le dio la estructura de la iglesia. Y él dice: yo digo que el que ya peca deliberadamente y no se quiere corregir, yo digo que ya no se debe de pedir por él. Entonces hay veces que es mejor soltar a la gente que ya no quiere arrepentirse de sus pecados estando en la iglesia. Y eso es lo peligroso, que estando en la iglesia la gente se presenta habiendo cometido pecados, y entonces no estás presentando tu sacrificio vivo, ni santo, ni le es grato a Dios. Y nosotros a lo largo de la historia de Israel vemos que todo eso molestaba a Dios. Inclusive Dios dice: siempre estuve hablando a un pueblo rebelde y contradictor, refiriéndose a Israel, porque él era el pueblo escogido por Dios, el pueblo por el cual Dios quería que las naciones lo conocieran, pero siempre fue rebelde y contradictorio Israel. Y entonces se postergó el reino a Israel, que era lo que Dios quería, que hubiera un reinado representativo de Dios en la tierra a través de Israel, pero se les posterga el reino. ¿Por qué? Porque eran rebeldes y contradictores, porque no querían apartarse del pecado, porque no querían dejar el pecado. Pero desgraciadamente está pasando lo mismo en muchas iglesias que se dicen ser cristianos o cristianas, las iglesias, y está pasando lo mismo, gente que está dentro de las iglesias y se escudan en la palabra: Dios sabe que soy débil. Pues sí, pero también Dios se cansa. Dios se cansa de estar, que el hombre se presente en una forma inapropiada, en una forma inadecuada, y diciendo: vengo a alabar a Dios, y cometiendo pecados. Dios siempre se ha molestado por esas situaciones. Por eso la verdad te hace racional, porque tú piensas cómo estás parado o presentado delante de Dios. Por eso dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y dice el apóstol Pablo: procura presentarte delante de Dios así, 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 porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, el hombre que anda pecado entonces no está viviendo en la verdad y es esclavo del pecado. Aunque diga y la gente vaya y cante unos coritos, unas alabanzas, y vaya y se ponga a orar, y luego sale y ya se le olvida, cree que con eso Dios ya lo limpió y vuelve a cometer pecados, y llegado otro culto vaya a hacer lo mismo. Hay veces que eso ya se forma una forma de vida en la gente o en los cristianos, y está la gente cometiendo los mismos pecados y diciendo: Dios me perdona. Pero entonces, si la verdad nos hace racionales, el no aceptar la verdad nos hace irracionales también. ¿Qué es ser irracional? Es ser privado de la razón. Y nosotros, y si buscamos la palabra irracional en el diccionario, vemos que también tiene que ver con la insensatez de la conducta del hombre. Dice en Primera de Samuel, en el capítulo 2 y en el verso 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran irracionales. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Ofni y Fines.
Elí el sacerdote, podría decirse el sumo sacerdote en esos tiempos, Elí. Y sus dos hijos dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová, eran irracionales. ¿Pero por qué dice eso? Porque ellos profanaban los sacrificios. Dice en el 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo comía para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Mire, profanaban lo que era la ofrenda en el templo que estaba en Silo. Silo fue el primer lugar donde se estableció el tabernáculo. Fue después de que salen del desierto, cruzan el Jordán, y entonces Josué reparte la tierra como Jehová le dijo, y entonces se establecen, en Silo se establece el tabernáculo de reunión y los sacrificios. Pero estos hombres, Ofni y Fines, que eran los hijos del sacerdote, eran hombres irracionales porque eran impíos y no conocían a Jehová. Pero lo peor del caso es que Elí, su papá, el sacerdote, se los permitía, y Dios estaba enojado con ellos. Dios estaba enojado y Dios reprobaba eso, y Dios trajo un juicio. Dios trajo un juicio sobre los hijos de este Elí, porque cuando salieron a batalla, mire la ironía de ser irracionales en cuanto a la voluntad de Dios. Cuando ellos iban perdiendo en la batalla con los filisteos, dice que fueron a sacar el arca del templo. Mire qué insensatez de estos hombres impíos. Fueron a sacar el arca del templo y Jehová se molestó y mató en la batalla a los dos hijos de Elí, a Ofni y a Fines. Y no conforme con eso, se robaron el arca del templo de los filisteos. Y entonces un hombre escapa y va y le da la noticia a Elí. Y por la noticia dice la escritura que Elí estaba en una mecedora, y de la sorpresa se fue para atrás y se desnucó, y ahí murió Elí. Pero Dios dijo que estaba enojado con Elí porque no les estorbaba cómo vivían sus hijos. Entonces, ¿qué le hace pensar al hombre que puede andar en pecado y que no vaya a haber consecuencias de parte de Dios? Cuando el hombre, teniendo toda la facilidad de parte de Dios de conocer la verdad, de sentarse en la verdad a descansar, se vuelve irracional por no aceptar la verdad y empieza a pecar y va al templo y se presenta delante de Dios. ¿Qué le hace pensar al hombre? Que Dios no se va a molestar. ¿Qué le hace pensar al hombre? Que Dios no va a traer alguna consecuencia. Pero ¿sabe qué le hace pensar al hombre eso? Su irracionalidad delante de Dios. Porque el pecado lo ha privado de esa razón. Los hijos de Elí, ¿qué pensarían ellos o qué podrían haber pensado? Somos los hijos del sacerdote. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué nos pueden hacer? Nosotros estamos bien. Podemos hacer lo que queramos por ser hijos del sacerdote. Entonces,
esa situación de no aceptar la verdad vuelve al hombre irracional, a tal grado que se va a acarrear el hombre consecuencias por el pecado. Y nosotros lo vemos, qué tan enojado estaba Dios o Jehová con Elí. En el capítulo 3 y en el verso 14 dice: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí. Mire, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Mire, era tanto el daño que habían hecho los hijos de Elí, porque no solamente extraían de lo que se iba a sacrificar, de las ofrendas del sacrificio, sino que la escritura dice que eran adúlteros y fornicarios con las mujeres que servían en el templo. Y Elí lo sabía y era permisivo y no les estorbaba. Por eso se enojó el Señor y mató a Ofni y a Fines, y con la noticia Elí también muere. Y ya muerto le dice a Samuel el Señor: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Mire lo delicado de presentarse delante de Dios andando en pecado. Quizá ahorita nosotros no somos casta sacerdotal en la carne, con relación a la carne. No somos judíos, no somos de las tribus perdidas de Israel tampoco. Somos gentiles que reconocimos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y muchas veces eso se ha enseñado: salvo una vez, salvo para siempre. Sí, tienes errores porque es el camino, es el proceso, pero no te preocupes, no te aflijas de más, Dios te va a perdonar. Exactamente, Dios perdona, pero también Dios se cansa. Y es lo que digo, ¿qué le hace pensar al hombre que si a su pueblo escogido no le perdonó lo que hacían en el templo? ¿Qué le hace pensar al hombre que no habrá consecuencias cuando uno se presenta en el templo o en la iglesia a rendirle un culto aparente a Dios? ¿Qué le hace pensar al hombre? Le hace pensar la irracionalidad que se ha creado en su mente por no vivir en la verdad. Las consecuencias a veces son devastadoras, y lo hemos visto, como decía al principio. El pecado ha traído unas consecuencias devastadoras que trajo el diluvio, no porque Dios quisiera destruir a la humanidad, sino porque dijo: porque el hombre siempre desde que nace está de continuo su pensamiento al mal. Nacen y van creciendo y la inclinación es al mal. En Sodoma y Gomorra era tanta la maldad y la perversión que dijo el Señor: ha subido hasta mi trono la perversión de Sodoma y Gomorra, y los destruyó. Fue la primera vez que Dios estableció un tabernáculo en Silo, porque en el desierto anduvieron dándole vueltas 40 años, levantaban el tabernáculo, todo su mobiliario, y se iban y se posaban en otra parte del desierto. Ahí sacaban todo el mobiliario y armaban el tabernáculo. Pero en Silo fue la primera vez donde se estableció el tabernáculo de Dios, y escogió Dios un sacerdote de casta sacerdotal, Elí, y sus hijos creyeron que nunca iba a haber consecuencias por ser hijos de sacerdote, por ser casta sacerdotal, porque ellos también servían al templo, pero servían a su manera, irracionales. No pensaban racionalmente delante de quién se estaban parando, a dónde se estaban acercando. Por eso el apóstol Pablo dice:
presenta, cuando vayas a presentar tu cuerpo delante de Dios, que sea vivo, santo y agradable. Que tenga esos 3 ingredientes cuando uno se presenta delante de Dios. Y también piensa que la iglesia del Señor Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. De lo contrario, seremos irracionales o seremos esclavos. No hay de dos. O somos irracionales y esclavos, o somos libres por la verdad del Señor Jesucristo. Pero aparte de que la verdad hace al hombre racional, o no vivir en la verdad de Dios nos hace irracionales, la verdad también sustenta realidades. Yo veo en la palabra esto, que la verdad sustenta realidades, pero también la verdad genera fantasías. Pero ¿cómo está esto de que la verdad sustenta realidades, pero genera fantasías? Lo que aquí leemos dice que lo que les pasó a estos hombres, dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza se dejó escrito todo esto, para que no pequemos ni codiciemos como Israel. Y nosotros a veces pudiéramos sorprendernos cómo es posible, pero yo siempre le he dicho, cuando se dice, Adán, ¿cómo puede ser posible que Dios creó? Si yo hubiera sido Adán, a lo mejor si yo hubiera nacido en los tiempos de Israel, y si yo hubiera sido, yo también hubiera andado de pecador. Digo, yo ya fui pecador antes de conocer a Cristo. Exactamente lo que se dice aquí, yo lo viví antes de venir a Cristo. Pero la verdad me libertó. La verdad me sacó de la esclavitud. La verdad me transformó, porque eso es lo que hace la palabra del Señor Jesucristo. Liberta, transforma. No importa el pasado que hayamos tenido, pero a veces la gente dice, no puede ser posible. Y sí, no puede ser posible que el pueblo de Dios, Israel, haya cometido todas estas cosas, pero es posible porque lo vemos en la actualidad, en las iglesias que se siguen suscitando estas cosas o siguen pasando estas cosas, y a veces no se les estorba, porque es el ministro de la alabanza, porque es el predicador. Vamos a darle tiempo, vamos a estar orando a Dios por él. Seguramente tuvo alguna situación fuerte. Dice el apóstol Pablo, si alguien ya le gustó del don y ya sigue persistiendo en el pecado, yo digo que ya no se ore por esa gente. Pero eso lo dijo el apóstol Pablo, y yo lo repito. No como cotorro, sino fundado en la verdad, porque yo ya salí de ahí. Entonces, la verdad sustenta realidades, pero también la verdad genera fantasías. Eso es lo que yo veo en la palabra. Aquí en Jeremías, en el capítulo 7. Mire, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejoren sus caminos y sus obras, y les haré morar en este lugar. Vamos a ver a dónde nos lleva, a qué lugar. No confíen en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová. Se refería al templo. Los haré morar en el templo. Dice, no confíen en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, y si con verdad hicieran justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derraman la sangre inocente, ni anduvieran en pos de dioses ajenos para mal suyo
o para mal vuestro, dice, los haré morar en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. Dice, he aquí ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan. Mire, eran irracionales también estos del tiempo de Jeremías. Dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Y vean la fantasía que vivía el pueblo de Israel. Vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y dirán, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. La verdad era que Israel era el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios todavía, aunque postergado el reino, pero es el pueblo de Dios. Entonces la realidad es que era el pueblo de Dios, pero la fantasía que ellos vivían es que cometían todo tipo de pecados, todo tipo de maldades, y no conforme con eso, adoraban dioses falsos, y luego decían, llegamos, se les agravaba la situación, o les salía alguna situación mala, y entonces ellos iban al templo y decían, somos librados porque estamos en el templo de Jehová. Esa era la fantasía que estaban viviendo, de ser el pueblo escogido. Mire, la realidad es que eran pueblo de Dios, pero la fantasía es que ellos cometían todos los pecados que nombra aquí, dice en el 8. He aquí ustedes confían en palabra de mentira. ¿De quién? De los profetas mentirosos que les decían, no va a pasar nada, hay paz y prosperidad. Dice que no aprovechan, hurtando o robando, matando, adulterando, jurando en falso, quemando incienso a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Dice, y vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y dirán, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. La verdad sustenta realidades, pero cuando nos hacemos irracionales, la verdad genera fantasías, diciendo, yo soy cristiano, Dios me va a perdonar. Inclusive hasta se ha dicho, Dios, perdóname por lo que voy a hacer, anticipando la búsqueda de un perdón, sabiendo que lo va a hacer deliberadamente el hombre, el pecado. Y entonces se aplica lo que dice la ley civil, actuó con premeditación, alevosía y ventaja. Lo pensó, lo ejecutó y puso toda la situación a su favor para decir, perdóname por lo que hice. Como se dice en la ley jurídica, usó los 3 agravantes de la ley. Y eso es lo que sigue pasando en nuestros días. Si bien es cierto que somos hijos de Dios, a veces caemos en la fantasía de pensar y creer, cuando llegue a la iglesia, ahí le pido perdón a Dios y me arrepiento, y el hombre vuelve a caer en los mismos pecados. Pero mire lo que dice el Señor en el 12. Anden ahora a mi lugar en Silo. Mire, volviendo a Samuel, ahí era Silo donde estaba el tabernáculo. Anden ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio. Mire, esa fue la primera vez que se estableció el tabernáculo, en un lugar estable, ya sin andar moviéndolo de un lado para otro. Y vean lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Y luego dice en el 14, ahora también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre,
en la que ustedes confían, y a este lugar que di a ustedes y a sus padres, como hice asilo. Entonces, ¿qué nos hace pensar como cristianos? Si Dios se enojó y trajo consecuencias por el pecado, ¿qué nos hace pensar que a nosotros no nos va a traer consecuencias el pecado? Dios quitó su presencia de Silo, mató a Ofni, a Fines y a Elí. Y dijo, ni por ofrendas ni por sacrificios será perdonado la profanación de Elí y sus hijos. Y nosotros vemos que por el derramamiento de sangre inocente, por andar adorando a dioses falsos y por los excesos de los pecados sexuales y por las agravantes morales en la sociedad, Dios entregó el templo a manos de Nabucodonosor y los exilian. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no va a haber una consecuencia? Pero ya voy a ir cerrando rapidito por causa del tiempo. Hay 3 palabras hebreas que se refieren a la verdad. La primera de ellas, hay más, pero estas son las más significativas con relación a este tema. La primera de ellas es omen, que quiere decir veracidad al hablar. Y en estos tiempos había mucho engaño con el prójimo. Había tanto engaño con el prójimo que se mentían con una gran facilidad. Y creo que en nuestros tiempos posiblemente pase lo mismo. Personas que dicen ser cristianos que tienen una facilidad para mentir. Y no tienen, como decimos, ningún pelo en la lengua para echar mentiras. La otra palabra, emun, que quiere decir confiable o verdadero. Esta palabra, el femenino de esta palabra es emuná, de donde se traduce fe. La emuná, por eso dice, el justo por su emuná vivirá, por su fe o por su verdad el justo vivirá. Mire, por su verdad el justo, si es verdadero. Y esta palabra emuná es el femenino de emun, que quiere decir confiable o verdadero. Una persona confiable. Pero estas 2 palabras, la raíz primitiva es esta, amán, que quiere decir, mire lo que quiere decir esta palabra, refiriéndose a la verdad. Criar como padre. Mire, criar como padre. O como cuando un enfermero te cuida. Mire qué definición. Por eso a mí me gusta buscar los significados en los términos hebreos, porque en griego todas estas palabras que hablan de la verdad dicen lo mismo: ser verdadero, ser confiable, pero estas 2 palabras, la raíz es amán, que quiere decir criar como un padre. O sea, la verdad de Dios te quiere alimentar, como cuando el padre de familia se preocupa por llevar el sustento a la familia, que no le falte, a ver qué es lo más nutritivo para los hijos, aunque ahorita los hijos están muy desnutridos porque hay muchas frituras, muchos embutidos y todo eso, y es lo que a veces se ha acostumbrado a comer. O como un enfermero. ¿Qué hace un enfermero? Está cuidando tu evolución después de que tuviste alguna herida. Por decir algo sencillo, un choque. Tuviste un choque en tu carro, resultaste herido, golpes o fracturas, tienes que ir al médico. Y entonces el médico te va a estar diciendo lo que el doctor te diga que trates al enfermo, al que chocó. El enfermero te va a estar cuidando,
te va a estar rehabilitando muchas veces, te va a estar dando el medicamento que necesitas y el médico solamente está evaluando. El médico es nuestro Señor Jesucristo. El enfermero es el Espíritu Santo que está sanando heridas a través de la verdad, porque ha generado la mentira tantas heridas, el pecado ha generado tantas heridas, pero la palabra de Dios quiere sanar a su pueblo, quiere sanar a sus hijos como un enfermero y te quiere alimentar como cuando un padre cría a sus hijos o los alimenta. Entonces, la verdad te quiere alimentar de la verdad del Señor Jesucristo, de sus palabras, pero también quiere sanar tus heridas. Yo sé que hay muchas heridas en la iglesia del Señor Jesucristo por situaciones que vinieron a la vida de personas malas, de personas impías, como dicen los hijos de Elí, que eran impíos y no conocían a Jehová. Entonces, la palabra, la verdad de Dios te quiere sanar y te quiere alimentar. Que eso es lo maravilloso de los términos hebreos, el verdadero conocimiento de la palabra de Dios que te quiere, la verdad te quiere sanar y te quiere alimentar. Solo está en que tú quieras dejarte sanar y alimentar. Quitar toda la irracionalidad que ha dejado el pecado, o porque hemos visto, pues aquel es así, no, nunca le pasa nada, creo que hasta le va mejor, y empieza el hombre a volverse irracional. Entonces, la palabra de Dios te quiere criar y alimentar y te quiere sanar, la verdad de Dios. Como dije, hay muchas verdades. La metafísica que está basada en la filosofía de Aristóteles, la física cuántica, porque ahora hasta la física cuántica ya la quieren meter como corriente espiritual. Las corrientes del hinduismo, los chakras, los mantras, que traen sus verdades, pero a final de cuentas es espiritismo, que se están filtrando, y lo peor de todo es que el cristiano está queriendo adoptar todo eso, no sabiendo que la verdad de Dios te cría, te alimenta y te sana. Y cuando ya estés sano, el médico va a evaluar y va a decir, ahora sí, este es mi discípulo. Y ahora sí rompo los yugos y las cadenas del pecado, porque ya lo restauramos. Diría el Señor Jesucristo al Espíritu Santo, porque ya lo restauramos. Entonces, hermanos, dejemos que la palabra de Dios nos restaure, que nos sane, que nos alimente, y que nosotros dejemos que nos dé la crianza que necesita nuestra vida espiritual, para que puedan ser curadas las heridas que si en algún momento fueron causadas por algo o por alguien en el ambiente cristiano en el que nos movemos. La verdad es la que nos va a ayudar a todo eso, pero nosotros tenemos que pensar, como dijo el apóstol Pablo, fíjate que te presentes vivo, santo y agradable, y la verdad hará lo demás. La verdad del Señor Jesucristo, no las verdades que pululan en torno a la iglesia del Señor Jesucristo, que ya se están metiendo. Es un bombardeo ahorita de muchas verdades, pero la que nos da crianza y sanidad es la verdad del Señor Jesucristo. Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde, permitiéndole al Espíritu Santo que haga eso, que traiga la sanidad y la crianza, para que nosotros podamos estar firmes y estables y confiables, que son las traducciones de la verdad. Estar estable, estar firme, ser confiables. ¿Para quién? Para la gente, porque la gente es la que nos ve. Así de que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor.